facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues ya esta hora les decimos a todos y cada uno de ustedes, bueno, que pues Dios les bendiga. E iniciamos ya la transmisión de los chones y vamos a decirles a todos ustedes que vamos a iniciar orando. Ahí donde están, díganle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, papá. Agradecidos, Señor, agradecidos, Padre amado, por todo lo que tú nos das cada día. Porque cada día, Señor, vemos tu misericordia, cada día, Señor, vemos tu bondad, cada día, Señor, podemos respirar y darte la gloria, darte la honra, Señor. Agradecidos porque tú nos amas, Señor, y a cada momento estás con nosotros, a cada instante estás, Señor, en cada uno de nosotros, estás guiándonos, ayudándonos, papá, y te pedimos, Señor, que en esta noche nos ilumines tu palabra. No queremos que salga algo nuestro, sino algo tuyo, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Señor, te pedimos, papito amado, que tú nos enseñes a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Bienvenido eres, papito santo. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú nos ayudes, papá, a cada momento, a cada instante, a escucharte. Abre nuestros oídos para poder escucharte. Que nuestra mente, Señor, toda nuestra vida, Señor, esté contigo, Señor, esté alineado a ti. No queremos hablar de lo nuestro, sino de lo tuyo, papá. Gracias, papá. Gracias, papito amado, porque sabemos que tú estás en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús, a todo hombre fuerte, demonios inmundos, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús, te vas al abismo, suelta nuestras vidas, suelta este lugar, suelta los aires en el nombre de Jesús, te vas al abismo en el nombre de Jesús, suelta los oídos de la audiencia, suelta mi vida, suelta la vida de los que estamos aquí en el nombre de Jesús, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en toda la transmisión, Señor, en todos los que están trabajando aquí también, Señor, en cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y juntitos iniciamos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iniciamos pues esta noche ya la reunión y pues recordarles que hemos estado hablando pues en estas noches acerca de las cosas que Dios quiere para nosotros, y ayer precisamente hablábamos de algo muy pero muy importante. Hablábamos acerca del Espíritu Santo y de la presencia de Él, que es tan importante. Veíamos pues que pues la presencia de Él es más importante, y que aprendamos nosotros a caminar con Él a cada momento, a cada instante, que le preguntemos aún las cosas más mínimas, que cada día aprendamos a caminar con Él y aprendamos a hacer una cosa muy importante: dependientes del Espíritu Santo. Porque pues normalmente nosotros nos gusta andar conforme a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros vemos, pero en este tiempo estamos viendo que Dios quiere pues que caminemos con Él, porque pues son tiempos, la verdad, un poco complicados, pero más que eso, pues siempre ha sido la idea de Dios tener una relación con nosotros. Y pues si nosotros no aprendemos a depender del Eterno, a depender del Espíritu Santo, jamás vamos a poder avanzar. Y ayer veíamos que esto es pues muy, pero muy importante. Bueno, pues esta noche está con nosotros Daniel. Buenas noches, amados hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Que Dios les bendiga. Es cierto, ayer hablábamos del Espíritu Santo. Es lo mejor que tenemos, es lo más especial, el regalo más especial que nos ha dado Dios. Es la promesa que estábamos esperando. Y es cierto, tenemos que aprender a depender de Él. Lo necesitamos en todo momento. Hay tantas cosas que tenemos por hacer, y lo importante es que compartamos todas esas actividades junto con el Espíritu Santo. Cualquiera sea, que sea lo que estemos haciendo, tenemos que compartirlo con el Espíritu Santo. Tenemos que depender de Él a cada instante. Incluso nuestros pensamientos podemos compartirlos con Él. Las cosas que se nos pasan por la cabeza, por más malas que parezcan, por más sucio que parezca lo que tenemos en la cabeza, podemos compartirlo con el Espíritu Santo, y Él nos va a ayudar a discernir cada uno de estos pensamientos que tenemos. Él nos va a decir qué es lo que podemos pensar, qué está bien que pensemos y qué cosas están mal que pensemos. Él nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Es una vida en la que tenemos que pasarla con el Espíritu Santo. Ya no podemos tomar las decisiones porque a nosotros nos parezca bien, porque
nos parezca algo correcto, algo lógico o algo razonable. Ya no podemos dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos. Tenemos que hacer las cosas según el Espíritu Santo nos diga. Por más bíblico que pueda parecer lo que vayamos a hacer, tenemos que consultarle al Espíritu Santo. Pues eso indudablemente es real, ¿no? Consultarle al Espíritu Santo a cada momento, y yo creo que eso es algo que siempre, pero siempre tenemos que hacer. Bueno, pues pero esta noche vamos a continuar pues con todo lo que Dios nos va diciendo que vayamos a ver, que vayamos escudriñando sus escrituras, y como siempre, que el Eterno nos ilumine en todo lo que vayamos viendo, porque pues sin su ayuda no podemos absolutamente nada. Y vamos a ir hablando acerca de la palabra de Dios, porque dice su misma palabra que su palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz, y en verdad pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y en este tiempo lo que nosotros tenemos que ver es lo que Él está queriendo en cada uno de nosotros, que es lo que el Eterno quiere que cada uno de nosotros pues pueda hacer, porque pues Dios tiene palabras para cada uno de nosotros y nos está enseñando pues muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues si nos vamos ahora pues vámonos pues al Nuevo Testamento. Si nos podemos ir pues por ahí a Gálatas, podemos ver esto, el versículo 5 dice lo siguiente: estad pues firmes, Gálatas 5:1 pues dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis de la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y bueno, pues y esta es una palabra muy interesante. Pues vamos viendo que pues nos dice que estemos firmes en la libertad.
pues ¿de qué nos habrá libertado Jesucristo? Pues esa es la pregunta. Cuando empezamos a leer esto, pues a veces nosotros utilizamos, digamos, la palabra como se nos antoja, pero hoy pues le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos vaya mostrando pues a qué se refiere esto, pues de estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Bueno, pues de qué nos ha hecho libres. Pues recordemos lo siguiente, que Jesucristo pues ya nos hablaba acerca de esto. Y pues aquí está, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y pues la Biblia mismo nos habla que pues nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Y pues que Él venía a hacernos verdaderamente libres. ¿Pero libres de qué? Pues Jesucristo, pues esto lo había hablado y pues dice lo siguiente. Si podemos buscar lo que Jesús decía, pues les decía que pues ustedes son esclavos y esclavos pues del pecado, ¿no? Porque pues veíamos que uno es esclavo de a quien sirve y pues Jesucristo pues sabía eso y viene y a decirnos que Él pues nos estaba dando la libertad, la verdadera libertad. Seréis verdaderamente libres y podemos ir a ver este asunto para que podamos entender. Pues nos dice esto en Juan 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pues yo quisiera que entendamos esto porque pues cuando empezamos a leer Gálatas pues estamos haciendo referencia a la libertad que pues nos paremos en la libertad que viene de parte de Jesús y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez en el yugo de esclavitud. Entonces pues vayamos a ver de qué nos había hecho libres. Y Jesús empieza a decir lo siguiente, en Juan 8:31 les empieza a decir, pues les dice a los que habían creído en Él, es decir, hay gente que verdaderamente ha creído en Yeshua y pues ha creído en Jesús y pues entonces les dice lo siguiente, si vosotros permaneciereis en mi palabra. La pregunta es, ¿qué palabra existía para ese tiempo? ¿Será que ya estaba escrito esto de Hebreos, Filemón, Primera de Corintios, Segunda de Corintios? No, pues cuando Jesús estaba hablando, ¿cuál era la palabra? Pues toda la Tanaj, todo el antiguo pacto, todo el antiguo testamento. Y pues lo que empieza a decir es lo siguiente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está, pues esa libertad se estaba refiriendo pues en Gálatas, lo que nos decía Pablo, el apóstol Pablo, y dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pues yo sé que mucha gente el día de hoy está igual, está diciendo, pues ¿cómo vamos a ser libres si nosotros somos, pues ya hemos vivido en libertad? Que capaz alguno diga, no, pues ya hace tiempo que Bolivia ha sido libre y no sé cuántas cosas. Pero pues aquí ellos decían, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos. Primero que mentían, porque pues recordemos que el linaje de Abraham, pues en un buen tiempo, pues no es cierto, es una mentira que jamás habían sido esclavos, porque pues muy claramente la Biblia nos dice que ellos habían sido esclavos, ¿dónde? En Egipto, entonces no, que no era. En segundo lugar, pues para ese tiempo estaban bajo el imperio romano y pues muchos de ellos se querían amotinar, entonces básicamente no eran muy libres que se diga, habían pasado antes por los griegos y pues todo el tiempo estaban bajo uno y otro opresión. Recordemos que parte de los que estaban ahí de los judíos también han estado un buen tiempo en Babilonia, o sea, no es eso tal de que pues, no eran esclavos. Pero pues cuando le preguntan ¿cómo dices tú, seréis libres? ¿A qué se refería? Entonces Juan 8:34 les dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué esclavitud estaba hablando entonces Jesús? Del pecado. Es cierto, estabas refiriéndose al pecado porque lo habíamos visto hace algunos días, aquello a lo que le obedecemos, de eso somos esclavos. Si nosotros nos sometemos a hacer las cosas que nos llevan a pecar es porque somos sus esclavos. No es que el pecado viene y nos somete a nosotros. En realidad somos nosotros los que nos estamos sometiendo ante el pecado. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos posibilidades. O te sometes
a Dios y haces las cosas justas, haces las cosas para justicia, o te sometes al pecado. Y el pecado tiene como final la muerte, y es una decisión que cada uno de nosotros va a tomar. Es por eso que Jesús nos mostraba que si no están obedeciendo a su palabra, que en realidad esa es la condición, porque es lo primero que les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra. Y esto no se trata de agarrar unos cuantos días o un solo día, leer la palabra y aprender un poco y suponer o asumir que ya lo sabemos todo. Se trata de permanecer. Y eso es algo que requiere constancia, es algo que se va haciendo en un tiempo, se va practicando, y como vemos, la palabra de Dios es bastante amplia, o sea, nos queda todavía bastante camino, pero se trata de permanecer. Mientras más estemos apegados a su palabra, mientras más estemos obedeciendo esa palabra, entonces vamos a ser más preparados para poder ser sus discípulos. Pero mientras no estemos dentro de esa palabra, que como Amparo os decías, es la Torá, lo que nos había dejado los libros proféticos y los libros históricos, que era lo único que tenían escrito para ese tiempo, era la referencia que se tenía a lo que era la palabra de Dios. Si no nos mantenemos alineados a lo que diga esa palabra, entonces vamos a estar simplemente sirviendo al pecado. Pues eso es cierto, ¿no? Vamos a seguir pues sirviendo al pecado. Y pues cuando empieza a decirles esto en Juan 8:34, pues les dice que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y pues continúa diciéndoles más cosas, ¿no? Les dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y pues continúa diciendo: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A qué yugo de esclavitud? Pues al yugo de esclavitud ¿de qué? Del pecado, porque pues solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y pues yo creo que eso es algo que pues tenemos que entender en este tiempo, que pues cuando le empieza a hablar así a la iglesia, pues les está diciendo precisamente eso, que solamente si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Y bueno, pues si no podemos entender esto de la libertad del pecado, pues no vamos a poder entender nada. Por eso es que nos dice que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos ha hecho libres? Libres del pecado. O sea, que no estemos de nuevo otra vez en yugo de esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Del pecado, lo dice Yeshua. Pues lo dice muy, muy claramente. Es cierto, si es que no nos hemos puesto a pensar muy bien esto, y no lo entendemos o no lo queremos entender, o seguimos pensando que estamos haciendo las cosas bien, que todas las actividades, las cosas que pensamos, las cosas que hacemos, que decimos, están bien, es porque seguimos siendo esclavos del pecado, es porque todavía no hemos sido libertados, y solo hay uno que nos puede libertar, y ese es Yeshua, porque para eso ha venido, para hacernos libres. Habíamos visto que tenemos que elegir nosotros: o elegimos ser libres para someternos a la justicia de Dios, o elegimos ser esclavos del pecado, porque no hay más opciones. Hay gente que a veces se queda pensando y dice: a mí no me gusta ninguna religión porque no quiero ser esclavo de ninguna de esas personas que predican y que ponen tantas reglas. Yo prefiero ser libre y hacer lo que a mí me da la gana. Y lo que no se dan cuenta es que cuando hacen eso, en realidad están obedeciendo a sus propios razonamientos, a sus propios deseos, y siguen siendo esclavos de eso mismo. Siguen cometiendo los mismos errores y no se dan cuenta que solo hay uno que puede libertar. Y no es que una religión te salva, no es que una iglesia te va a salvar. No se trata esto de asistir a una iglesia correcta o de ir a un lugar correcto. Esto se trata de conocer a nuestro Salvador, que es Yeshua, y de hacerlo con el Espíritu Santo. No hay nada más que te pueda salvar si no es el Hijo. Pues eso es cierto, ¿no? Que pues no hay nadie, absolutamente nadie más que nos pueda libertar, sino el Hijo. Y pues aquí lo dice muy claramente. Y si volvemos un poquito a Juan, y pues vamos a ir viendo que pues precisamente les empieza a decir esto, ¿no? Porque pues ellos empiezan como a refutar. Y le dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiendo y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué tremendo lo que les empieza a decir Jesús. ¿Qué te parece? Bueno, es un poco duro al hablar Jesús, porque les dice de frente, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y esto es algo que tenemos que tomarlo en cuenta, porque lo que hacemos, las obras que hacemos, y ni siquiera solo las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, eso es un reflejo de cerca de quién estamos. Si estás haciendo, si estás pensando en las cosas que Dios quiere, entonces tus pensamientos van a ser de ese tipo, de esa naturaleza. Pero si en nuestra cabeza existen pensamientos de mentira, de engaño, de insultar a las personas, de hablar mal de otras personas, o pensamientos lujuriosos, pensamientos que son del orgullo, de los celos, de tantas cosas que estamos acostumbrados a pensar, y eso sabemos que no es un fruto que venga del Espíritu Santo. Eso va a ser un reflejo a quién le estamos escuchando, a quién le estamos obedeciendo. Y esto es un parámetro, porque Jesús mismo les dice, si es que fuesen hijos de Abraham, harían las cosas que ha hecho Abraham, pero no las estaban haciendo, porque Jesús entendía por el Espíritu Santo que lo querían matar. Y si hay en nuestra cabeza cosas así, el simple hecho de insultar a una persona, de hablar mal de uno de nuestros hermanos, es como un homicidio, eso lo sabemos muy bien. Y si en nuestra mente tenemos pensamientos así, es porque estamos escuchando a un padre que es el diablo. Y no deberíamos hacerlo así. Tenemos que limpiar estos pensamientos que tenemos que alinearnos a lo que dice el Padre. Mientras más cerca estemos de nuestro papá, de Adonai, nuestro Señor, mucho se va a notar el fruto. Entonces eso va a reflejarse en nuestra forma de pensar, incluso no simplemente en lo que hagamos, también en lo que decimos, en lo que pensemos y en lo que sintamos incluso. Eso es cierto, ¿no? Entonces, pues en lo que pensamos, en lo que sintamos, en todo eso. Y pues aquí vemos de verdad que pues cuando empieza a decirles eso, les dice cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces podemos ver, pues depende de qué estemos teniendo dentro de cada uno de nosotros. Y continúa aún diciéndoles más cosas. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pues la verdad es que no le creían, no querían hacerle caso. Y pues él no tenía pecado, y por eso les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y él, pues nadie, porque pues él no tenía pecado. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Uy, tremendas palabras las que les decía. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Y pues le dicen esto, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y pues fíjense otra vez, les vuelve a decir esto, que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Y nos muestra hartas cosas que son reales. Jesús de verdad entendía bien todo esto, y lo peor de todo es que la gente con la que estaba hablando no le estaba escuchando, no le estaba prestando atención, porque esto se trataba de guardar los mandamientos, se trataba de guardar la Torá, todo eso que nos había dejado escrito. Esto lo podemos ver en Deuteronomio. En Deuteronomio 30 nos dice que si nosotros elegimos cumplir los mandamientos que nos ha dado Dios, si elegimos seguir los caminos por los que Dios quiere que vayamos, Él nos va a librar de la muerte, Él nos va a entregar lo que es la vida eterna. Y esto mismo está repitiendo Jesús, esto mismo lo está diciendo, y les está diciendo de forma directa, pero ellos no quieren entenderlo, no quieren verlo. Y eso creo que ese es uno de los peores errores, porque aún teniendo
a Yeshua, el Mesías, enfrente de ellos, no lo podían ver, no podían entender que Él era el que había venido para rescatarnos, para salvarnos. Y estando a su lado, estando enfrente de Él, no lo podían ver. Y eso es a lo que nos lleva el pecado. Cuando uno está tan enceguecido con el pecado, no logra distinguir nada, no logra distinguir la verdad, no logra ni siquiera permitirle al Espíritu Santo que le redarguya dentro de él, que le haga entender que las cosas que está viendo están mal y que sea Él mismo el que nos muestre qué es lo que realmente tendríamos que ver. Y ese es un gran problema porque no le damos lugar ni siquiera a Jesús para que nos haga entender estas cosas. Eso es cierto, pues, y solamente lo único que podemos ver ahora es de que, pues, como dice su palabra, ¿no? De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por lo tanto, pues en ese tiempo lo que tenemos que hacer nosotros es de verdad guardar su palabra. Y ya decíamos ayer, ¿cómo podemos hacerlo esto? Por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, pues a esto se refería, ¿no? A que tengamos todo eso. Y fíjense que hay algo muy interesante en todo esto. Lo interesante es ver, pues, que pues ellos no podían entender. ¿Cómo podían convencerle a alguien si era Jesús mismo hablándoles a aquellos que habían creído en Él? Pero pues de repente no podían creer, y era Yeshua mismo el que le hablaba, era Yeshua mismo el que les decía todo esto. Y pues cuando vemos eso, que pues ni así le creían, pues nos podemos dar cuenta que pues a veces de verdad no queremos creer, y si no queremos creer, pues no vamos a entender nada, no vamos a poder hacer nada, porque pues nadie puede obligarnos, siendo el mismo Yeshua pues que les decía sobre esto. Por eso pues otra vez lo que decía pues en Gálatas es esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando vemos todo esto, pues nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta de que es necesario tener esa libertad. ¿Cómo vamos a obtener la libertad? Solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Pues de otra manera no vamos a poder hacerlo. Y pues continúa esto, leíamos: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Bueno, pues si vemos pues aquí, pues hay un montón de cosas que podemos decir sobre esto, pero pues lo que podemos ver es de que pues aquí está aclarando algo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pues si vemos, digamos, en el contexto de la Biblia Kadosh, tal vez podemos entenderlo mejor, y también en otro contexto, para ir viendo algunos detallitos que pues a veces pues no logramos entender. Entonces vámonos pues a la versión Kadosh para que podamos ver este asunto, y dice lo siguiente. Gálatas 5:12 en la versión Kadosh. Se me ha cerrado mi versión Kadosh. Bueno. Aquí yo tengo la versión del Nombre Restaurado. Si podemos verla, el versículo 2 dice: he aquí yo, Shaul, les digo que si se vuelven circuncisos, Yeshua Hamashiach no les aprovechará en nada. Y el versículo 3: de nuevo testifico a todo hombre quien está circuncidado, que debe él mismo shomer toda la Torá. Claro, pues y aquí hay algo bien interesante que podemos ir viendo. Pues aquí está en la versión Kadosh, que dice lo siguiente: miran mis palabras, yo, Shaul, les digo que si se someten a la Brit Milá, el Mesías de ningún modo será de ventaja para ustedes. De nuevo les advierto, cualquier hombre que se someta al Brit Milá está obligado a observar toda la Torá. Tú, que estás tratando de ser declarado justificado por Yahweh por medio de la Torá, te has cortado a ti mismo del Mashiach, te has desprendido de la misericordia de Yahweh. Pues yo creo que aquí hay que aclarar algo, y es pues bien importante. Pues no voy a decir nada acerca de la circuncisión, porque pues hay muchas cosas que podemos decir que pues en este momento no las voy a mencionar, pero sí voy a ir mencionando un asunto. Pues hay algo que debemos entender: la puerta para la salvación indudablemente es Yeshua. Todos, ya sean judíos, ya sean de la casa de Judá, ya sea la casa del sur o la casa del norte, absolutamente todos tienen que entender que la única puerta para la salvación es Yeshua. No es que uno pues empieza a observar, digamos, la Torá y a cumplir todo eso, y que por eso, digamos, uno va a tener la salvación. No, de ninguna manera. Pues en realidad lo que sí hacemos es cumplir la Torá por obediencia, porque sabemos que pues es importante, pero pues no hay manera de que nosotros podamos cumplirla. ¿Por qué?
porque pues dice la misma palabra que pues todos hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay una sola persona que pueda cumplir pues esto pueda cumplir todo esto de la Torá y demás sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso pues es necesario que nosotros entremos. ¿Por qué? Por una puerta, y lo decía Jesucristo mismo: yo soy la puerta. O sea, sin Yeshua, sin el amado Espíritu Santo, es imposible que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y eso es lo que está diciendo pues ahora el libro de Gálatas, porque mucha gente pues pensaba que en ese tiempo pues podía de alguna manera alcanzar la salvación simplemente cumpliendo con todas esas cosas, cumpliendo toda la Torá. Pero pues aclaremos, con eso no estamos diciendo que no hay que cumplir la Torá, sino que la salvación no puede hacerse por eso. Recordemos que la entrada siempre ha sido por Yeshua, porque ninguna persona puede cumplir pues todas estas cosas, y solamente el único que puede pues cumplir todo esto es Yeshua, y por lo tanto cuando nosotros entramos en él pues vamos a poder cumplir todo esto. Entonces no hay manera de que nosotros por cumplir todos los mandamientos pues podamos hacerlo. De hecho, pues eso mismo nos muestra Jesucristo cuando pues viene un rico, ¿no? Y les dice pues que él había cumplido absolutamente todo. Y pues Jesús mismo le dice, ¿no? Entonces vende todo lo que tienes. Y él no podía hacer eso, y pues le dice que difícil va a ser que entre al reino de los cielos pues alguien que es rico, porque pues no puede desligarse de todas esas cosas. Y entendíamos nosotros que es tan difícil, digamos, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de los cielos. ¿Y por qué esto? Si él cumplía todos los mandamientos, porque es imposible que nosotros podamos hacerlo sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo, porque pues él simplemente nos puede ayudar a hacer todo esto. Y eso es precisamente lo que está diciendo esto, que uno no puede justificarse por la ley, pues no puede hacerlo, pero sí puede cumplir la ley por medio de que de tener a Yeshua y de que el Espíritu Santo esté con él. Pues a eso se refiere. Es cierto, se refiere a eso, y hay que tenerlo bien claro, porque tal vez alguno piensa o cree que aquí lo que está diciendo Pablo es que ya no podemos justificarnos por la ley, y si hacemos eso estaríamos dejando a un lado a Jesús. Y eso es un error, porque si revisamos también la versión del Nombre Renovado, el versículo 4, dice: Yeshua HaMashiach no ha sido defecto alguno para ustedes. Quien quiera de ustedes que se declare tzadik por la Torá, habéis caído del favor inmerecido. Y aquí se entiende tal vez un poco más, porque dice: cualquiera que se crea justo por cumplir la Torá, has caído de la gracia, lo mismo que dice en la Reina Valera. Y eso es cierto. Si crees que por cumplir la Torá eres justo y ya eres merecedor de la salvación, te equivocaste. Ese no es el camino. El camino es Jesús. Jesús es el único que puede hacerte alinear y puede hacerte entender la forma en la que tenemos que cumplir esta Torá. En ningún momento dice que no la cumplamos. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque justos no vamos a poder ser por la Torá. La Torá no es la que te justifica. Es Jesús el que te justifica, es Jesús el que te santifica. Es Él el que te enseña a cumplir esta Torá. Pues eso es cierto, y bueno, cuando empezamos a ver esto, pues habría que entender algo. Pues en aquel tiempo, y lo que ocurría era lo siguiente, pues que había mucha gente que en ese tiempo, la mayoría, bueno, estamos hablando del tiempo de Pablo, la mayoría eran judíos, porque pues estaba empezándose a predicar ahí. Y pues antes de que venga Yeshua, pues la única forma de que ellos podían ser parte, digamos, del pueblo de Dios era precisamente por eso, por hacer pues la circuncisión, que era señal del pacto, y además cumplir los mandamientos y cumplir todas las leyes. Y eso era, entonces pues muchos creían que pues todavía podían hacerlo por medio de eso, pero pues ya vemos que es imposible, porque la misma palabra nos dice que todos han pecado, que no hay manera de que nosotros cumplamos. ¿Y eso por qué? Porque imagínense lo siguiente, lo siguiente, que cuando pues en el tiempo antiguo uno
pues era, por ejemplo, encontrar en adulterio, pues entonces era apedreado directamente. Entonces teníamos todas estas cosas que estaban en el Antiguo Testamento y las cosas, pero pues no entendíamos nada. Ahora podemos entender, porque uno dice pues, entonces todo eso se ha acabado, ya no. Pero fíjense que ahora es más todavía, porque hoy dice, la palabra de Dios dice lo siguiente, pues antes tenían que comprobar que alguien estaba en pleno adulterio para poder decir que estaba así, pero hoy pues podemos ver que por medio de lo que vemos ahora, pues no solamente es en la carne, sino es también en el espíritu y en la mente. Entonces una persona, dice que cualquiera que mira y ve pues a una persona y la codicia en su corazón, entonces pues ya ha adulterado con ella. Uy, y ya está. Y alguno dirá, pero pues, ¿cómo es eso? O sea, pues no necesita alguien cumplir, digamos, o sea, hacerlo físicamente, sino ver que simplemente ya en la mente está. Entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? ¿Qué podemos decir? Que pues es imposible poder cumplir todo eso, porque todo el tiempo andamos pensando. Si de repente el día de hoy tú pues has pensado y has dicho, ay, qué tonto, simplemente lo has pensado, no se lo has dicho, lo has matado. ¿Por qué? Porque estaba en tu pensamiento. Cualquiera que diga, fató a su hermano, pues ya lo mató. Y pues el hecho de que tú no lo hayas dicho no significa que no lo hayas pensado. Y pues yo diría, es más grave todavía. Y pues muchas veces vemos, por ejemplo, que en la Torah hay cosas que se van diciendo y se van cumpliendo. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, alguien cuando habla mal de una persona o habla mal del otro, pues de verdad le da lepra. Ahora uno dirá, pero no, a mí no me ha dado lepra. Pero en el espíritu, tú no sabes qué te ha pasado. Probablemente por eso estás así y por eso estás caminando de esa manera. Entonces venimos a entender pues que todo lo que está escrito no se ha abrogado. De hecho, Jesucristo mismo dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, pero pues yo he venido para que de verdad le den su verdadera interpretación, que esto no es solamente en la carne, sino es en el espíritu, o sea, es en todo, es de manera integral. Y por lo tanto, pues cuando empezamos a leer esto de Galatas 5:4, cuando dice de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues no significa que pues nos estamos simplemente metiendo a la ley, no, lo que significa es que pues si nosotros pensamos que con nuestra fuerza podemos, que nosotros podemos cumplir y que podemos tener ese nivel, pues es imposible y habríamos caído de la gracia, pero sí podemos. ¿Cómo podemos? Por medio de Yeshua, porque la salvación viene por Él, por medio del Espíritu Santo. Entonces, por medio de Él podemos cumplir los mandamientos. A eso se refiere. Y eso es lo que nos viene diciendo. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos hacer algo por nosotros. Por eso es que el versículo 5 dice lo siguiente. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? No porque nosotros seamos muy capísimos y podemos desligarnos de todo eso, sino que nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y continúa pues diciendo Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí pues nos empieza a decir que es muy importante la fe que obra por el amor. Y continúa diciendo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y pues empieza a decir eso, que pues ha habido un estorbo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, fíjense, y aquí nos aclara, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Entonces, fíjense que él pues todavía asegura esto, que está predicando varias cosas, ¿no? Y pues, ¿por qué padezco persecución todavía? Y pregunta eso, en tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Entonces, por eso es que a veces no podemos entender pues lo que dice, porque pues no hay manera, si no podemos hacerlo por el Espíritu Santo, pero pues aquí nos está hablando de eso. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces mucha gente empieza a decir, bueno, pues entonces nosotros hemos sido llamados a libertad. ¿Qué significa eso? Que pues podemos hacer lo que sea, que no hay que cumplir los mandamientos ni nada. Pero pues ya estamos viendo que en realidad la libertad no se refiere a hacer lo que nosotros queramos. La libertad es a ser libres ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Pues en ningún momento el cumplir la Torá es pues esclavitud. ¿Y eso cómo lo sabemos? Si podemos entender lo siguiente, imagínense, todo el pueblo de Israel estaba pues esclavizado en Egipto. Ellos no podían hacer nada, estaban como esclavos. Los saca de ahí Moisés, los lleva por el desierto, y llevándolos por el desierto pues tienen un encuentro con Dios. ¿Y ustedes creen que Dios los habría sacado? ¿Para qué? ¿Para ponerlos en esclavitud? Como mucha gente piensa que la Torá es esclavitud. ¿Ustedes en serio creen que eso es así? Pues de ninguna manera, porque Dios no nos ha llamado para hacernos esclavos. De hecho, cuando leíamos el libro de Romanos, veíamos cómo en realidad pues lo que era la ley, lo que era la Torá, era en realidad para darnos pues esa libertad en Cristo, o sea, para ser libres, para poder pues hacer las cosas que no tengamos, digamos, estorbo en muchas áreas. Y por eso dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y bueno, el siguiente versículo también es interesante porque ahí resume todo lo que estaba diciendo más atrás. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es cierto, ese es el mandamiento que nos había dado Jesús. Es eso lo que teníamos que hacer, que teníamos que cumplir. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y esto que íbamos a hacer con Dios, esa relación que íbamos a tener con Dios, iba a ser un reflejo para hacer lo mismo con nuestro prójimo. Porque lo habíamos visto el día de ayer, el cómo nos relacionamos con las demás personas, el cómo tratamos a las demás personas, es un reflejo de la relación que tenemos con Dios. Y esto es importante porque esto uno no lo hace por obligación. Uno tiene que entender que cuando vas a demostrar ese amor que tienes, que Dios te ha dado, que Dios ha puesto por ti, no lo haces por obligación, no lo haces porque alguien te esté diciendo que tienes que hacerlo, porque alguien te esté obligando, sino es algo que de verdad tienes ahí, tienes esa decisión. No podríamos decir, sería incorrecto decir que sientes hacerlo, porque esto no se trata de sentimientos. Lo haces porque sabes que es correcto, porque sabes que está bien, porque sabes que de esa forma puedes agradar a Dios. Y eso es muy diferente. No se hacen las cosas por obligación, no se hacen las cosas porque un libro te esté diciendo que tienes que hacerlo. Lo haces porque de verdad Dios pone esa convicción en tu corazón y entiendes que puedes hacerlo con total libertad. No es algo a lo que Dios te esté obligando, a diferencia de que cuando uno está está fuera de Dios. Yo he visto alguna vez cómo hacen en los matrimonios, por ejemplo, cuando se casan y están empezando a recibir los regalos, llevan una lista de regalos, y lo triste es que incluso llegan a anotar el costo aproximado de cada regalo. ¿Para qué? Para que los que se estaban casando o la familia de los que se están casando después de algún tiempo puedan devolver eso que se les había dado. Y esto es realmente triste porque en realidad es como si estuviesen tratando de pagar eso que se les ha dado y lo hacen por obligación. Y la verdad es algo que bueno, a mí la vez que me he enterado de que se hacía algo así, yo me he sentido muy mal porque no tenía idea que las cosas tenían que hacerse así. A diferencia de las veces que hemos visto un matrimonio acá con alguna persona de acá, de los que conocemos, ha sido muy diferente porque la gente empieza a dar simplemente porque Dios pone en tu corazón el deseo de dar y lo haces con todo gusto, y de verdad se puede ver reflejado ese amor que Dios te ha dado, y con mucho gusto puedes hacer cosas así por las demás personas. Pues de verdad que pues tiene que hacerse con todo gusto. Como que decías que pues debemos de verdad amar al prójimo con todo y pues no hacer, ¿no? De la manera que acabas de decirnos, de nosotros tal vez hacer por recompensa de alguna cuestión. Y pues yo creo que ahí está, ¿no? Y fíjense, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. En otras palabras, no nos está diciendo que pues la ley está abolida, sino que la ley se cumple. En realidad, si podemos nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos, pues de ahí vamos a sacar todo. Pues el asunto es que pues no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. ¿De qué manera vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos? O sea, solamente pues el Espíritu Santo nos va a ir enseñando y está también en su palabra. Y pues después de esto empieza a hablar precisamente eso, ¿no? Para pues mostrarnos todo eso. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces fíjense que pues cuando nos está diciendo que es esta libertad en la que tenemos que andar, pues no se está refiriendo a que nosotros nos vayamos en contra de la Torah, no se está refiriendo a que nos vayamos en contra de esto, en contra de lo que dice la palabra de Dios, sino que se está refiriendo a que nosotros empecemos a andar verdaderamente en el Espíritu, y parte de eso pues es que pues no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y eso precisamente hablábamos el día de ayer. Empezábamos a hablar acerca de estas cosas, y que pues cada uno de nosotros aprenda a amar, y esto pues podemos verlo andando en el Espíritu. Ayer veíamos que es necesario que nosotros no andemos pues conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que como dice el versículo 1, pues que andemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no estemos sujetos al yugo de esclavitud. Entonces cuando empezamos a ver 5:17 nos damos cuenta de qué se refiere a la esclavitud y lo empieza a aclarar. No nos dice la esclavitud que pues viene siendo digamos la Torah como mucha gente piensa, no, sino que aquí empieza a decirnos que era la esclavitud, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué era la esclavitud? Las obras de la carne, y el del Espíritu es contra la carne. Y pues dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y continúa diciendo, pues en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y pues aquí otra vez, ¿a qué ley? La ley del pecado. Volvíamos a ver esto. Pues si vamos a estar guiados por el Espíritu, no vamos a estar bajo la ley. Y continúa diciendo, pues nos empieza a decir más cosas, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí podemos ver pues todo eso. Fíjense que otra vez nos está diciendo esto. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Pues el adulterio. Y ya veíamos entonces cómo es esto del adulterio. Pues el adulterio ya estaba mencionado otra vez en la Torah, ya no se nos había dicho que pues no adulteremos, ¿no? Pero pues ahora Jesucristo viene a decirnos que cualquiera que mira a una persona pues ya ha adulterado en el corazón. Pero este adulterio no solamente pues es pues ya decíamos físico, que también es en el corazón, y pues hay muchas formas de adulterar. ¿Cómo es pues, por ejemplo, adulterar? Si uno agarra un poquito de leche, por ejemplo, y pues dice, esta leche pues tengo que venderla, mejor la alteraré, le pongo un poquito de cal y lo jalo, esa leche se vuelve una leche adulterada. Entonces de alguna manera pues nosotros empezamos a ver que hay cosas que empezamos a hacer, y pues el adulterio que no solamente pues es en el cuerpo físico, sino en muchas cosas, y a veces adulteramos un montón de cosas. Entonces vemos pues que hay manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pues de la misma manera, muchas veces nosotros igual andamos pues fornicando, y alguno dirá, pero no, yo jamás he estado con otra persona y demás, pero pues la fornicación es mucho más que eso. Hay muchas cosas en las que vamos fornicando, muchas veces hacemos un montón de cosas. Recordemos pues que por ejemplo la casa de Israel pues lo que había hecho era esto, pues adulterar con un montón de cosas, porque había adorado otros dioses, había hecho otras cosas que no estaban bien delante de Dios, y por eso había caído en pecados pues de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia. Entonces pues todas estas cosas son manifiestas, dice, porque son pues obras de la carne. Sí, algo que me gustaría recalcar es lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto muchas veces crea confusiones, porque habíamos dicho muy bien que Pablo, cuando habla de la ley, está hablando en algunos casos de la ley del pecado, en algunos casos de la Torá, en algunos casos de la ley de la muerte, en otros de la ley de la vida, y toca bastantes leyes. Y el problema es que en la traducción simplemente se ha agarrado ley para todos esos casos. Y si revisamos otra versión, por ejemplo la del nombre restaurado, que es una de las que más me gusta, es
este mismo versículo dice, pero si la Ruach HaKodesh les conduce, no están bajo los sistemas que pervierten la Torá. Y esto nos deja más claro que no está hablando de la Torá, sino de lo que está en contra de la Torá. Y esto es la ley del pecado, es lo único que está en contra de la Torá. Y tenemos que tener bastante claro que cuando el Espíritu Santo nos guíe, nada que esté en contra de la Torá va a poder irse contra nosotros. Ya no vamos a servirle al pecado, vamos a entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y ya tenemos que dejar de creer de que la ley ha sido abolida. Jesús mismo lo ha dicho, yo no he venido a abolir la ley. Y tenemos que entender que mientras estemos siendo guiados por el Espíritu Santo, y si de verdad tienes el corazón para ser guiado por el Espíritu Santo, no importa que no conozcas la ley, no importa que no conozcas la Torá, la vas a estar cumpliendo si es que dejas que el Espíritu Santo te guíe. Y a medida que vayas avanzando, Él te va a hacer entender. Y tarde o temprano vas a llegar a entender que eso que estás viviendo, esa forma en la que vives ahora junto con el Espíritu Santo, es la forma que había sido diseñada al principio. La misma manera en la que se habían escrito los mandamientos, los estatutos, los preceptos, los decretos y tantas cosas que están escritas prácticamente en la Torá. Eso es completamente real, Daniel, porque pues muchas veces no entendemos esto de no estar bajo la ley, porque pues como dice ahí, a veces no sabemos a qué ley, pero pues yo creo que aquí claramente se refiere a la ley del pecado. Y pues esto que vemos pues es a veces un poco complicado, porque algunos dicen, no, entonces no hay que cumplirla y demás, pero pues yo veo que hay algo clave en todo esto para que podamos pues no tener el problema. Y lo decías tú también, pues la clave está en que cada uno de nosotros de verdad tenga comunión con el Espíritu Santo, que tenga ese celo por hacer la voluntad de Dios. Fíjense que hay dos cosas. Hay por un lado, pues está lo que Dios dice, y por otro lado está lo que la gente dice, o lo que son, pues se podría decir leyes de hombres. Está lo que Dios quiere y está lo que pues la mayoría de las personas quieren. Si nosotros aprendemos en este tiempo a depender del Espíritu Santo y le preguntamos, con seguridad Él nos va a ir guiando a toda verdad. ¿Cómo sabemos eso? Pues uno de los claros ejemplos, y quiero que vean, pues es precisamente el que ha escrito todo esto. Pablo, pues que al principio era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, y él empieza a hacer algo que pues que podemos ver lo siguiente, o sea, él en cuanto empieza a ver que se predicaba de Yeshua, él que sabía todas las cosas, pues él le da celo de parte de eso y empieza a hacer algo, empieza a perseguir a los cristianos, en ese tiempo empieza a perseguir más bien a los seguidores de Yeshua, empieza a perseguir a todos ellos y dice, no, pues ellos están inventando otro Dios, están haciendo otra cosa. ¿Estaba en lo correcto? No estaba en lo correcto, pero había algo dentro de él. Él realmente quería hacer la voluntad de Dios. Él realmente tenía dentro de él el hacer pues la voluntad del Eterno. Cuando uno en el corazón tiene la verdad, eso de hacer de seguir lo que Dios quiere, pues no importa si estás equivocado, pues te aseguro que Él mismo te va a encontrar, porque en el medio del camino pues se le aparece Yeshua y le dice, Saulo, Saulo, pues ¿por qué me persigues? Porque había un celo de parte de él. Él pensaba que estaba haciendo bien, él pensando que está haciendo bien, pero pues estaba equivocado. Entonces, si nosotros en este momento pues nos pusiéramos de verdad con todo el corazón para poder hacer la voluntad del Eterno y le dijéramos, Señor, la verdad es que no sé, algunos dicen que hay que guardar la ley o que no hay que guardar, pues si aprendiéramos nosotros a ponernos en ese estado y le dijéramos, enséñanos con seguridad, Él te va a ir enseñando, porque pues nosotros antes de ver, digamos, toda la escritura, pues nosotros hemos aprendido muchas cosas por el Espíritu Santo. Primero lo practicamos, primero vemos y después recién vemos, ay, está escrito, pues contrario, digamos, a lo que la mayoría va viendo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo te convence, dice que el Espíritu Santo te enseña muchas cosas. Y cuando veíamos eso, pues ocurría algo, que pues es Jesucristo mismo que le convence a Saulo y pues le dice, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo tiene una genuina conversión, tiene un genuino encuentro con Yeshua y empieza a seguirle de una manera pero pues tremenda.
Entonces, ¿qué significa eso? Si en nosotros de verdad hay el corazón de hacer la voluntad del Eterno, hay el corazón de hacer, por más equivocado que estés, si vienes haciendo eso, pues con seguridad vas a encontrar, porque Jesucristo mismo te va a enseñar. Pero si en tu corazón, pues lo que tú quieres es seguir una tradición de hombre, porque hay mucha gente que pues dice, no, no puede ser, así me han enseñado, y te quieres quedar con eso, pues lo que está pasando es que el vino nuevo se está echando y tú te estás reventando como odre viejo por no querer escuchar la palabra de Dios, por no querer hacer caso a lo que Dios dice. Y pues yo creo que eso es algo terrible y algo tremendo. Yo creo que en ese tiempo tenemos que definirnos qué queremos hacer, si queremos de verdad ser guiados por el Espíritu o pues preferimos seguir las obras de la carne, ¿no? Y esto es importante resaltarlo porque estamos hablando de Pablo. Tal vez algunas personas que no conocen bien la historia dicen, oh, qué malito era Pablo al principio, cómo va a perseguir a los discípulos, a los que predicaban a Jesús. Y es que Pablo no lo estaba haciendo con mala intención, porque Pablo estaba defendiendo a un Dios, al único Dios al que él conocía, que era Jehová, que era Adonai, el único al que se le habían presentado, porque sabemos que él había estudiado hasta sus 20 años como fariseo, había sido bastante preparado en la Torá, había estudiado la Tanaj completa prácticamente, y estaba defendiendo a ese Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a ese Dios que él había conocido, a ese Dios estaba defendiendo. Y en cuanto él ha escuchado y se ha enterado de que había un Dios al que estaban predicando, que era Jesús el Mesías, se enciende en ira y se levanta contra él, porque dice, aquí solo hay un Dios, y el único Dios al que podemos adorar es Jehová. No podemos adorar a alguien más, no podemos permitir que se predique a otro Dios. Y es por eso que empieza a perseguir a todas esas personas que estaban hablando de otro Dios. Pero llega un punto en el que Jesús mismo le convence de que él no era otro Dios, de que él era el Hijo al que estaban esperando todos, el Mesías que había sido prometido, era él. Y como él conocía bastante bien las Escrituras, no ha sido problema entender y enlazar toda esta historia. ¿Y qué es lo que pasa después de que lo conoce a Jesús? Entiende y asimila todo esto y empieza a predicar él a Jesús, porque logra comprender esto. Y esto no ha sido simplemente porque se le ha descubierto un versículo o agarrado alguna cosita más que ha leído, no. El Espíritu Santo ha tocado su corazón. Él lo único que estaba buscando era seguir la justicia, era hacer las cosas que estaban bien. Lo único que Dios hace es abrirle los ojos, le hace ver que lo que estaba haciendo no era de ese modo, porque algunas personas dicen, Pablo ha dado un giro de 180 grados y ha cambiado su forma de pensar. No, Pablo estaba yendo en el camino correcto, solo que estaba haciendo las cosas simplemente viendo con los ojos entrecerrados. No podía distinguir todo porque no le había conocido a Jesús. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Necesitamos que se nos abran bien los ojos para ver, necesitamos esa guía del Espíritu Santo, porque a partir de ese día, cuando Pablo entiende que Jesús era el Mesías, entra por esa puerta que es Jesús, entra por esa puerta por la que todos hemos entrado, y nadie puede llegar a Dios sin entrar por esa puerta que es Jesús. Y Pablo lo ha vivido tal vez de una forma muy brusca, porque ha tenido que ser... Tal vez, ha tenido que quedar ciego, ha tenido que caerse del caballo, ha tenido que estar algunos días para entender todo esto, pero entra por esa puerta que es Jesús y logra ser guiado por el Espíritu Santo. Es por eso que todas las cosas que hace Pablo después de eso eran simplemente lo que Dios quería, lo que Dios había planeado. No es que Dios había agarrado a un villano y lo había vuelto un héroe. No, se trata de alguien que desde el principio tenía la firme convicción, el deseo ferviente de servirle a Dios. Esto es tan importante porque en ese tiempo pues vamos a escuchar un montón de cosas. Seguramente pues hay muchas personas que están viendo que se puede hacer, pues si hay el deseo en el corazón de verdad profundo desde agradarle a Dios, si hay temor de Dios, pues te aseguro que por más de que incluso esté haciendo algo equivocado, pues va a dar su resultado. Y lo hemos visto de muchas maneras, porque pues vemos a Pablo pues de verdad encontrando lo que es la verdad cuando él tiene la predisposición en el corazón. Pero pues si de repente nosotros nos quedamos solamente con alguna historia de hombres, solamente con alguna historia de alguna persona, pues o por tradición, que normalmente se hace así, pero me han enseñado así y demás,
pues no podemos nosotros avanzar, no podemos seguir andando. Por eso pues es tan importante en este tiempo que de verdad nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Si hay algo que tenemos que hacer, pues es a no creer, estar seguros de que tenemos absolutamente toda la razón nosotros, porque ya hemos visto que pues Él va a ir revelando muchas cosas más, y en este tiempo pues sigue echando vino nuevo sobre cada persona, sigue echando un montón de cosas sobre cada persona, pero depende de nosotros si nosotros vamos a hacer odres viejos o odres nuevos, porque cuando el vino nuevo se echa sobre un odre viejo, este revienta, pero si un vino nuevo pues se echa sobre un odre nuevo, pues los dos se conservan. Y en este tiempo necesitamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo para poder pues seguir. Y por eso dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya decíamos, la ley del pecado. Cuando vemos, por ejemplo, este detallito más en Romanos 7:14, pues podemos ver algo. Ahí nos dice algo bien interesante, porque hay personas que dicen, no, pues entonces ve, ahí está, que la ley se fue. Pero por si alguno duda, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, por fin, ¿la ley es o no es espiritual? Pues hasta aquí está hablando de la Torá. La Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y en el otro está hablando de la ley del pecado, ¿no? Entonces, pues ya entendiendo eso, podemos ver que de verdad pues no podemos nosotros querer hacer las cosas como nosotros quisiéramos. Por eso es tan importante en este tiempo caminar con el Espíritu Santo, que nos puede enseñar. Si de verdad hay en nuestro corazón el querer hacer su voluntad, Él nos va a guiar por sendas de justicia. Él nos va a guiar por donde Él quiere, pero pues nosotros tenemos que no creer saberlo todo. No estar seguros, no desechar nada, no decir esto es así y punto, no, sino pues depender de Él, permitirle a Él que podamos avanzar. Y yo creo que pues aquí hay algo que nos dice pues todavía más, si seguimos con Gálatas, pues nos dice que pues que manifiestas son las obras de la carne. Si todavía en nuestra carne estamos viendo esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tengamos cuidado, porque si todavía en nuestra vida hay todas estas cosas, pues estamos grave. Ahora pues fíjense lo siguiente, yo no creo que haya alguien que me pueda decir que ya ha superado todo esto. En realidad, ¿por qué? Pues porque vemos otra vez que pues si no es con Yeshua no podemos superar todo esto. Seguramente hay cosas pues que ya se han ido pues cortando de raíz, como por ejemplo pues muchos seguramente pues han quitado muchas cosas, quizás no están en homicidios, borracheras como tal, y pues decimos, bueno, yo jamás he cometido un homicidio, como alguien diría. Pero pues si lo vemos bien a la luz de la palabra, a la luz de lo que Jesucristo nos enseña, pues todavía hay mucha gente que está, y alguien dirá, pero yo jamás he matado a nadie. Pero en la mañana lo que le has dicho a tu hijo tonto, lo que le has dicho a tu esposo, Sonso, no sabes nada, eso pues es un homicidio. Entonces podemos empezar a ver que no hay manera de hacer esto sin ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y peor, si todo el tiempo estamos acostumbrados a practicar esto. Por eso dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí pues está la clave, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas pues no hay ley. Otra vez volvemos a la ley del pecado, o sea, no hay más. Entonces en nosotros lo que debería haber pues es precisamente esto, el fruto del Espíritu. Fíjense que aquí no nos dice pues los frutos del Espíritu, no, sino el fruto del Espíritu, que es amor, gozo. Y ahora, ¿cómo podemos ver pues esto? Deberíamos ver cómo está nuestra casa. ¿Será que en nuestra casa pues está el amor? ¿Será que en nuestra casa está el gozo? ¿Será que en nuestra casa está la paz, está la paciencia? ¿O será que en nuestra casa estamos gritando? ¿Será que en nuestra casa estamos pues chillando, que estamos llenos de ira, que hay envidia y hay celos y hay toda mentira y hay todo eso? O pues en nuestra casa lo que podemos ver es benignidad, si hay bondad, si hay fe, si hay mansedumbre. ¿Qué es lo que hay en nuestra casa? ¿Será que de verdad todas estas cosas están en cada uno de nuestros hogares? ¿Qué es lo que hay? Pues ya podemos ver ahí que si tenemos las obras de la carne o el fruto del Espíritu.
Pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crucificar la carne con las pasiones y deseos que tenemos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, no seamos vanagloriosos, no pensemos que nosotros podemos hacerlo todo, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No podemos ser así. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, fíjense que cuando alguien encuentra, por ejemplo, a una persona en una falta, pues lo que tenemos que hacer es ser espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no acusarlo, no hacer las otras cosas, pero eso no significa que pues no se le vaya a declarar el pecado. Recordemos lo siguiente, que leíamos el otro día, que es pues tiempo de exhortarnos cada día. Pero pues eso también no como diciendo pues aquella persona que feo que ha hecho y con crítica, no, sino con mansedumbre, porque hay que considerar que pues podríamos estar nosotros y por lo tanto pues no seamos nosotros también tentados en eso. Y eso es algo importante porque hasta en estas partes en las que aquí nos llama a exhortarnos, es algo que tiene que hacerse en la iglesia porque necesitamos la ayuda de unos, que algunos nos ayuden a nosotros ayudar a otros. Es algo que siempre se hacía en la iglesia. Necesitamos ser corregidos en muchas cosas. Lo importante es que incluso en esto que se ve la exhortación, tiene que reflejarse el amor de Dios. No se trata de ver que uno está cometiendo algún error y saltar como gallos y comérnoslos y gritarle y decirle tantas cosas. Y no se trata de maltratar a las personas. Se trata de que podamos ayudarnos, de que podamos corregir a las personas, pero con amor, que podamos hacerles ver la falla. Y para esto también necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude, porque nosotros podemos amar muchas veces a las personas a nuestra manera, y esto hay que entenderlo. No se trata de hacer las cosas a nuestra manera, no se trata de decir, no, a mí si yo me porto mal me gustaría que así me corrijan y me traten así, me llamen la atención gritándome, porque si no me gritan no voy a entender. Y el problema es que hay gente que piensa así, y esto no se trata de hacer las cosas a tu manera, se trata de hacer las cosas como el Espíritu Santo te diga. Y esto es importante, porque si no le pides ayuda al Espíritu Santo, incluso para corregir a tus hijos, incluso para corregir a tus hermanos, o en cualquier otra situación en la que necesites decirle algo a una persona, necesitas que sea el Espíritu Santo el que te diga, porque tú puedes hablarle un montón de cosas, puedes gritarle todo lo que quieras, puedes darle un sermón de 5 o 6 horas, puedes decir lo que te dé la gana, pero el único que va a poder tocar su corazón es el Espíritu Santo, y el único que va a ayudar a que esa vida sea restaurada y sea transformada es el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros hagamos simplemente lo que Él nos diga, y lo hagamos cuando Él nos diga. Qué importante es hacer las cosas que Él nos dice y cuando Él nos diga. Yo creo que pues eso es parte importante de lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y lo que dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otra vez, por eso les decía que aquí es bien interesante cómo se maneja la ley. Pues la cumplimos o no la cumplimos, que hablando de otra ley, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces pues aquí nos está diciendo que cada uno empiece pues a orar por otros, ¿no? A llevar de verdad las cargas los unos de los otros, y eso es el amor al prójimo. En eso pues vamos a ver que de verdad estamos cumpliendo, ¿no? Todas las cosas. Y este versículo es interesante porque si revisamos las versiones que están en hebreo, que mantienen las palabras en hebreo, como es la israelita nazarena, la del nombre renovado, la del nombre restaurado, y hay muchas otras versiones que mantienen algunas palabras en hebreo. En esta parte en la que dice la ley, estás refiriéndose a la Torá, dice textualmente la Torá. Y aquí creo que varios podrían, eso como decías, esas contradicciones que no se entiende, que al final cumplimos o no cumplimos la Torá, ¿de qué estamos hablando? Y lo que más me gusta es que aquí dice la Torá de Yeshua HaMashiach. Y entonces, ¿de quién es la Torá? No era de Dios la Torá, no era de Jehová la Torá, pero es que estamos hablando del mismo. Yeshua es el Hijo de Dios,
La Torá es de ellos. Ellos nos han dado la Torá. Jesús estaba desde el principio. Ellos habían planificado esto, ellos habían creado esto. Este diseño perfecto es de ellos, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también estaba ahí. Por eso es que incluso cuando está creando al hombre, la palabra que utiliza ahí dice hagamos al hombre. Y no es como que Dios está hablando solo, o no es que Jesús está hablando solo, sino están ahí los tres. Y lo mismo pasa cuando hacen la Torá, cuando ellos entregan la Torá. Está hablando de la Torá de Yeshua HaMashiach, y eso es interesante porque a muchos les va a dar como un golpe, tal vez si muchos se enteran de que la Torá es también de Yeshua, les costaría entender, pero sí, aquí está hablando explícitamente de lo que es la Torá. Uy, qué importante esto, ¿no? Que podamos ver que pues la Torá también es de Yeshua. Y otra vez, pues quizás aclarar un asunto. Pues muchas veces no entendemos algo, pero pues esto es clave. Hay dos cosas que son muy importantes que para este último tiempo y pues se debe tener, pues, y está en Apocalipsis, que nos dice que hay dos cosas tan interesantes, que son dos cosas que debe tener toda persona. Y pues vamos a ver que por esto se va a sufrir persecución y muchas cosas, pero que son cosas muy importantes. Parte de eso es cumplir los mandamientos, pero pues más antes de eso está que nosotros guardemos el testimonio de Yeshua. Es decir, creer en Yeshua y guardarlo y tenerlos más bien cumplir los mandamientos. Son dos cosas bien importantes. Básicamente alguien decía tener al rey y cumplir la ley, ¿no? Como que rima y es verdad. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Pues es importante ver estas dos cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque pues cuando leías y decías la Torá de Yeshua, porque pues de verdad es la Torá de Yeshua. Y cuando vemos esto, pues nos damos cuenta de que son dos cosas muy importantes. Podemos ver lo que pasa en Apocalipsis un poquito antes. Apocalipsis 14:11 creo que pues era cuando los persiguen. Y hay varias partes, ¿no?, en las que nos vuelve a aclarar esto. Pero dice, aquí está la paciencia. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues ahí estamos viendo cómo se va a sufrir persecución en el último tiempo por hacer estas dos cosas, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Y pues en el otro versículo que veías, pues dice lo mismo, ¿no? Pues nos dice quiénes son estos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Entonces, dos cosas importantes. ¿Por qué digo estas dos cosas importantes? Porque pues hay cosas que quizás no queríamos entender, pero que este tiempo tenemos que verlas. Creer en Yeshua es la puerta principal, pues, y nos va a sorprender que esto no esté solamente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo también. Todos los patriarcas, pues les puedo asegurar que ellos han creído en Yeshua, porque es la puerta. Sin la puerta no se puede entrar a nada. Y pues con seguridad ellos también han tenido que tener todo eso, porque además estaban guardando los mandamientos de Yeshua. De hecho, podemos ver que, y veíamos el otro día, cómo es que Zacarías, pues cuando entra, si no me equivoco era Zacarías o era Isaías, pues Zacarías también, si no me equivoco, hay otro, ¿no? E Isaías, leíamos la anterior vez de Isaías, pero Isaías, pues cuando va y de repente, Isaías 6:6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces nosotros pues vemos un carbón encendido que toca la boca de Isaías y pues después de tocar sus labios es quitada su culpa y limpiado su pecado. Y uno dice, wow, qué carbón encendido. Pues hemos visto en la palabra de Dios la anterior vez que pues ese carbón encendido, ¿quién era? Era Yeshua, era el Hijo. Era el mismo. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues que Isaías ha tenido un encuentro con Yeshua. Todos los del Antiguo Testamento han tenido ese encuentro con Yeshua. Por eso es que cuando vemos la salvación, no es porque se haya cumplido los mandamientos. De hecho, ninguno ha podido. La salvación viene por el Hijo, viene por conocer a Yeshua. Vemos que en Isaías esto se cumple, lo que significa que pues ellos han conocido a Yeshua.
Y pues Daniel nos explicaba eso, quizás puedas reiterarlo para algunos que recién están viendo ese asunto. Sí, es importante entender esto porque aquí cuando usa la palabra carbón, nosotros simplemente lo habíamos entendido como un pedazo de carbón que estaba rojo porque estaba expuesto al fuego, porque estaba bastante caliente y no entendemos muchas veces de dónde es que vienen estas palabras. Ya habíamos visto la historia en la que una mujer va delante de David para pedirle un consejo. Claro que se disfraza para hacerle entender algo a David, trata de hacerle entender una contienda que había entre sus hijos y le cuenta una historia, ¿no? Le dice que ella tenía 2 hijos y que uno le había matado a su otro hijo, habían peleado entre ellos y uno termina matándolo al otro. Entonces todos los del pueblo le dicen que le entregue a su hijo para que lo maten, porque eso es lo que mandaba la Torá. Si alguien mataba a otra persona, entonces tenía que morir apedreado. Y eso es lo que estaba buscando la gente de este pueblo. Y lo interesante es cómo muestra este versículo. Si nos vamos a 2 de Samuel 14:7, dice: He aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermana, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Y hasta ahí, bueno, cuenta la historia, ¿no? ¿Qué es lo que querían hacer? Y la respuesta que da la mujer, la mamá, es interesante porque dice: así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Y lo que está haciendo aquí la mujer es comparar a su hijo, porque lo que le van a quitar es su hijo. A su único heredero lo querían matar, al único que le quedaba, pese a que había cometido un error, un gran pecado al matar a su hermano. Aún así esta mamá estaba velando por su hijo, y lo compara con una palabra interesante porque dice: así apagarán el ascua. Y si nos vamos al hebreo de esa palabra, es justamente un carbón encendido. Y es por eso que si vemos el origen de la palabra del hebreo, de lo que está hablando Isaías, está hablando de un hijo, no está hablando simplemente de un carbón, está diciendo que le había tocado los labios, le habían tocado sobre su boca y con este carbón encendido, que no era simplemente un carbón, era el hijo. ¿Y el hijo de quién? El hijo de Dios, este mismo Jesús. Y son muchos, si nos ponemos a hablar nombre por nombre, profeta por profeta, muchos han tenido el encuentro con Jesús. Y es más, de los que están escritos, porque de los otros simplemente podemos creer que han tenido que conocer a Jesús. Jesús era la puerta, no hay otra forma de entrar. Todos, si hablamos desde Abraham ha tenido un encuentro con Yeshua cuando ha venido a recoger los diezmos. Si hablamos de Daniel también ha tenido una conversación con Jesús. David todo el tiempo profetizaba sobre Jesús, sobre Yeshua, sabía qué es lo que iba a pasar, entendía perfectamente. Y son cosas que a veces no queremos creer. El antiguo pacto habla desde el principio hasta el último profeta que tenemos escrito, que es Zacarías. Todos hablan de Yeshua, y creo que ya no podemos cesar los ojos y tratar de creer que Jesús simplemente estaba en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. No es cierto, estaba desde el principio. Y como lo decíamos hace rato, estaba incluso desde antes de la creación, estaba ahí con Dios, estaba ahí con el Espíritu Santo. Ellos habían existido desde siempre. Simplemente que había un tiempo en el que tenía que venir aquí a la tierra, y lo ha hecho, y ya ha venido a cumplir una misión importante. Y lo interesante es que todos los profetas lo habían visto, todos los profetas habían creído en él, y eso es lo que nosotros ahora tenemos que hacer. Tenemos que creer en él, tenemos que creer en él para poder entrar por esa puerta que es Yeshua. Pues eso es cierto. Entonces veamos pues que es importante entonces en este tiempo que nosotros de verdad creamos en la puerta. Pues de hecho la Biblia mismo lo dice, y pues él viene a decir eso. Si vemos pues en el Nuevo Testamento, él precisamente dice: yo soy la puerta, y nos empieza a hablar de eso, nos dice que él había venido a ser la puerta, y pues nadie puede entrar si no es por él. Y pues yo creo que para mí por lo menos eso ha sido muy sorprendente entender,
de que pues este tiempo nosotros tenemos que tener estas dos cosas, tener al rey y cumplir la ley, pero pues entendiendo que la puerta necesariamente es Jesucristo. Pues si vamos a Juan 10:9, pues dice lo siguiente: yo soy la puerta. Ahí está Jesús diciendo eso. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Continúa diciendo varias cosas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y pues vemos ahí de verdad cómo Él es pues el buen pastor, y Él es la puerta, lo dice muy claramente, Él es la puerta de las ovejas. Claramente entonces podemos ver pues que nadie puede entrar si no es por la puerta de las ovejas. Eso es cierto, tenemos que entender que si no creemos en Yeshua, si no creemos que Él ha venido, ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros, ha venido a restaurar eso que se había roto en el antiguo pacto, porque la historia lo cuenta así, había habido un quiebre entre Dios y los hombres, porque nos habíamos rebelado, porque habíamos decidido servir a otros dioses, habíamos decidido adorar a tantas otras cosas, y simplemente la gente ha decidido hacer a un lado a Dios, y esa relación se había roto. Y esto mismo viene a restaurarlo Jesús, viene a enseñarnos cuál es la forma en la que podemos cumplir, cómo deberíamos cumplir, porque Dios ha visto que nosotros necesitábamos ayuda, necesitábamos una guía, y esto tenemos que entenderlo. Si no entramos por Jesús, por esa puerta que nos da la salvación, no vamos a poder avanzar, y para esto nos ha dado a su Espíritu Santo, para que Él nos ayude, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe de no irnos a un extremo o a otro extremo, para no irnos muy a la derecha o muy a la izquierda, porque sabemos que el camino es angosto, es difícil, y tenemos que entender que solos no vamos a poder recorrerlo. Eso es cierto, solamente con Él vamos a poder ir pues. Y si terminamos de ver esto de Juan, pues es bien interesante, porque pues continúa diciéndoles: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Porque estaba hablándoles a la casa de Judá, les estaba hablando acerca de la casa de Israel. Pues tanto la casa de Judá como la casa de Israel tienen sí o sí que entrar por la puerta que es Yeshua, no hay otra puerta, es la única puerta. Y a partir de eso, entendiendo que la Torá es de Yeshua, pues cumplir sus mandamientos. Evidentemente, no porque cumplamos los mandamientos tenemos la salvación, pero eso no significa que pues de ningún modo tengamos que dejarlas de cumplir, sino que pues todo lo contrario, con Él vamos a poder cumplirlas. Como Él decía, Él no había venido a abrogar ni la ley ni los profetas. Y eso está escrito en la palabra. Si nos vamos a Mateo 5:17, es lo que había dicho Yeshua: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si revisamos otra versión que tenemos de este mismo versículo, dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Y esto es lo que hace cuando dabas hace un rato el ejemplo del adulterio. Es cierto, si bien la ley nos decía antes que para que alguien pueda ser apedreado por adulterio tenía que ser visto por 2 testigos, y cuando estos 2 testigos decían que sí lo habían visto cometer adulterio y lo habían pescado en el acto, porque tenía que hacerse así según la ley, si no lo encontraban en el acto no podían juzgarlo, no podían acusarlo, y esto tenía que ser junto con 2 testigos, y solo así se podía cumplir la ley para apedrear a los adúlteros. Pero cuando Jesús viene y nos explica esta parte del adulterio, nos dice que no se trata simplemente de pescar a alguien, porque eso mismo le pasa cuando traen a una mujer delante de él,
Jesús va mucho más allá, le da el valor que sí debería tener, más allá de la materia, va más allá de la parte física, Él entra hasta la parte espiritual, entra a nuestras mentes, hasta nuestros pensamientos, porque ahí es donde también tiene que, tiene que cumplirse la ley, tiene que cumplirse los mandamientos, y nos dice que si alguien mira con deseo o mira a una persona para codiciarla en su corazón, ya ha cometido adulterio. Y ahí ya no necesitas ningún testigo más. Tú eres tu propio testigo. Dios ya ha visto lo que has hecho ahí en tu mente. Dios ya ha sido testigo de eso que ha pasado en tus pensamientos. Y lo que tú sientas, lo que tú veas, lo que tú pienses, eso mismo te va a juzgar en el día del juicio. Y esto es el pleno valor que había venido a darnos Yeshua sobre la ley y sobre muchas otras cosas que se van explicando en los evangelios. Pues eso que dices es evidentemente cierto, y pues por eso lo que podemos nosotros ahora es hacer ¿qué? Pues entrar por la puerta de las ovejas. Porque pues no hay manera de que nosotros lo podamos hacer, no hay manera de que pues en nuestros pensamientos esté libre, que pues en nuestros pensamientos no seamos, pues como ya decíamos, asesinos, quizás adúlteros, fornicarios, qué sé yo. Pero pues Él tiene todo el poder para libertarnos, por eso nos ha mandado su Espíritu Santo para poder salir de todo eso. Por eso es que no hay manera, o somos carnalitos o somos del Espíritu. Y pues para eso necesitamos de verdad creer en Yeshua. Y creer pues no significa, sí, yo creo y ya, no. Sino que pues significa tener una comunión todo el tiempo con el Espíritu Santo. Significa de verdad que nosotros vayamos a cumplir las cosas que Él quiere, que guardemos sus mandamientos, tal como dice la Biblia, y que podamos pues aprender a hacer todas estas cosas. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces pues ciertamente no es que guardando los mandamientos vamos a obtener la salvación, porque ya habíamos visto que esto viene por Yeshua, por entrar por la puerta. Pero si de verdad le amamos a Yeshua y entendemos que es su Torá, pues vamos a guardar sus mandamientos, vamos a guardar lo que Él dice, porque pues Él pues para eso precisamente ha venido para pues ponernos en una conciliación con el Padre, para que cada uno de nosotros pueda hacerlo, porque nosotros en nuestra carne no podíamos. Y bueno, me gusta bastante el último versículo que habíamos leído sobre Gálatas, porque es un reflejo del amor que Dios nos ha dado, que tenemos que hacer lo mismo con las demás personas. Y nos dice, sobrellevad las cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la Torá de Yeshua. Y esto es algo que tal vez no lo tomamos muy en cuenta, porque nos centramos tanto en nuestros propios problemas y estamos todo el tiempo pendientes de las cosas que nosotros queremos, las cosas que nosotros necesitamos, las cosas que nos hacen falta, las cosas que nos gustan, y tantas cosas que simplemente nos hacen enfocarnos en nosotros mismos, y ni por si acaso nos ponemos a pensar en los demás. No nos damos cuenta que los demás tal vez han atravesado alguna situación difícil, tal vez están atravesando algún problema, y nosotros simplemente estamos esperando a que hagan lo que nosotros queremos. No nos damos cuenta que podemos ayudar a las demás personas. Es más, debemos ayudar a las demás personas. Tenemos que preguntarnos qué necesitan las demás personas, cómo podemos ayudar a las demás personas, qué bueno podemos hacer por las demás personas, porque en eso también está cumplir la Torá. Dios nos ha llamado no simplemente a amarlo a Él. Él sabía que necesitábamos mostrar ese amor con otras personas, necesitamos demostrarles que de verdad Dios nos está cambiando. Tenemos que demostrar, el mundo entero tiene que darse cuenta que de verdad el amor de Dios está con nosotros, y eso tiene que reflejarse en la forma en la que amamos a las demás personas. Sería bueno que de rato en rato veamos cómo están las demás personas, las personas que están a nuestro alrededor, nos pongamos a pensar qué les hace falta, qué necesitan, en qué podemos ayudarlas. No necesariamente tratar de comprarles algo o darles alguna ayuda económica, no. Podemos hacerlo muchas veces orando, y es la mejor forma de ayudar a las demás personas. Podemos ayudarles con muchos problemas con los que están cargando las demás personas, y hasta en eso el Espíritu Santo nos ayuda, porque Él nos hace entender, Él nos hace ver cómo podemos llevar las cargas de las otras personas. A veces simplemente nos gusta levantar las manos y decir que nosotros no tenemos la culpa de nada, que se arreglen ellos. Por ejemplo, si vemos que se ha quedado un plato sucio, bueno, podemos poner algún ejemplo así, y le tocaba lavar a otra persona.
Entonces muchas veces decimos no, que lave a esa persona porque le tocaba a él y no ayudamos. Podíamos simplemente agarrar, si era una sola cosa para lavar, entonces podríamos dejarla limpia y listo. No, tampoco necesitas decir yo te lo he lavado y yo te lo he hecho esto, yo te he ayudado. No, se trata de aligerar la carga que las demás personas están llevando. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Tampoco se trata de hacer nosotros las cosas por sentimientos o por emociones, o viendo qué pobrecito, que esto. No se trata de movernos por emociones, se trata de movernos junto con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos dice que ayudemos, lo hacemos. Y si el Espíritu Santo nos dice que hagamos una u otra cosa, la hacemos. Pero lo importante es que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a cumplir esta Torah. Esto que acabas de decir último, yo creo que es tan importante que cada uno sepa. Ya decíamos que Pablo, pues a principio no entendía, pues él pensaba que estaba haciendo bien, pero estaba persiguiendo a los que seguían a Yeshua y al final termina convenciéndose, pues en realidad, pues si no es por la ayuda y el poder del Espíritu Santo no vamos a ser convencidos de nada. Yo creo que pues es tan importante en este tiempo que entendamos esta palabra de caminar con el Espíritu Santo, de que andemos en el Espíritu, porque si en el corazón hay el deseo ferviente de hacer la voluntad del Eterno, pues no nos vamos a perder y vamos a aprender a amarlo, y por amor a Él vamos a cumplir su Torah, vamos a cumplir sus mandamientos, vamos a cumplir todo lo que Él tiene. Y pues no va a ser difícil para nosotros, no va a ser algo complicado, no va a ser algo que nos vaya a sanar a esclavitud. Eh, en realidad pues todo dice que pues cumplir todas estas cosas pues está en amor al prójimo. Parte del amor al prójimo pues es que nosotros tengamos ese corazón de mansedumbre, ese corazón de amor, de lo que dice la Biblia, que normalmente nosotros pues no lo tenemos y pues normalmente no logramos entender. Entonces cuando empezábamos con Gálatas y decía estad firmes en la libertad que se os ha dado, pues yo creo que pues en eso nos tenemos que quedar, como estar firmes. Pues se nos ha dado una libertad, sí, la libertad del pecado, o sea, libertad de estar esclavos del pecado en realidad, ¿no? O sea, de quitarnos esa esclavitud del pecado. ¿Y eso qué es? Pues que quizás teníamos celos de nuestros prójimo, que quizás teníamos envidia, que quizás teníamos muchas cosas, pero pues Jesucristo nos ha dado esa libertad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos firmes con eso, permanecer firmes en esa libertad que se nos ha dado. Y pues parte de eso va a ser sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la Torah de Cristo, cumplir así lo que Dios quiere que hagamos, lo que desde el principio ha querido que hagamos. Recordemos que Él es el mismo, no ha cambiado nada, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y de verdad pues no hemos entendido todo esto, y si le permitimos de todo corazón que Él nos hable, que Él nos transforme, si en lugar de refutar lo que nosotros hacemos es permitirle, pues vamos a ver cómo Él nos va a llevar y nos va a hacer entender cada detallito sin mucha necesidad de muchas cosas, porque Él te convence. Pero si nosotros de entrada le decimos no, y esto y lo otro, pues no va a pasar nada. Creo que es tan importante que este amor se refleje en nosotros, que de verdad pues no existan iras, contiendas, amarguras, sino que en nuestra casa pues exista bondad, fe, templanza. ¿Cómo podemos hacerlo? Sin ayuda del Espíritu Santo, imposible. Solamente con Él vamos a poder pues hacer todo esto, y solamente con Él vamos a poder pues cumplir sus mandamientos. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo creo que todos nosotros de verdad pues queremos amar al Eterno, pues dejémosle actuar en cada uno de nosotros y permitamos que Él sea convenciéndonos de que pues es tiempo de cumplir toda la Torah, no a nuestra manera, sino a la manera de Yeshua. Ya llegamos, yo creo, al final del programa. Daniel, no sé, tus palabras. Sí, bueno, es importante empezar a cumplir la Torah de Jehová, la Torah de Yeshua. Es importante la ayuda del Espíritu Santo. Él nos va a dar el parámetro, porque tenemos esa tendencia de irnos muchas veces a un extremo o a otro. Incluso cuando decíamos esto de llevar las cargas de otros, necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, porque tal vez ahí podría saltar un papá y decir, a mi hijito le han dado mucha tarea, entonces le voy a ayudar, voy a llevar su carga y empezar a hacer todas sus tareas. Le estás perjudicando a tu hijo, le estás quitando la oportunidad de aprender. Si quieres ayudarle, enséñale a resolver los problemas, enséñale a hacer las tareas de forma correcta.
No se trata de hacérselo su tarea. Y hay muchos casos en los que podemos dar un montón de ejemplos, pero el único que nos puede dar el parámetro correcto, el equilibrio perfecto es el Espíritu Santo. Necesitamos que Él sea el que nos enseñe a ayudar a las demás personas, que Él sea el que nos guíe en esto que queremos hacer. Si tenemos la intención de ayudar a alguien, hay que preguntarle al Espíritu Santo cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, y Él nos va a enseñar. No podemos agasar nosotros nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra propia lógica para querer ayudar a las demás personas, porque esto se trata de hacer las cosas como a Dios le agradan, no como a nosotros nos gustaría, y eso es importante tomarlo en cuenta. Una gran verdad, ¿no? Entonces, pues en este tiempo, ahí donde están, yo creo que pues vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos guíe para que no nos caigamos ni a derecha ni a izquierda, como decía Daniel, para que no nos vayamos a un extremo o al otro. Sin su ayuda no podemos, pero con Él todo lo podemos. Así que donde están, pues vamos a decirle: Padre bueno, Padre bendito del cielo, Señor, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Señor, el día de hoy hemos hablado acerca de tu palabra, Señor. Entendemos en este tiempo, Señor, que de verdad pues nosotros queremos permanecer firmes, Señor, en ti, que pues como dice tu palabra, estad firmes en la libertad que tú nos has dado, y pues muchas veces no estamos firmes en la libertad que tú nos has dado. Muchas veces lo que nosotros hacemos es nos quedamos en esclavitud del pecado, y ni siquiera porque de verdad se nos haya esclavizado a la fuerza, sino que la mayor parte de las veces nos entregamos nosotros por nuestras pasiones, por lo que nosotros sentimos. Tu palabra dice: estad firmes en la libertad que ya nos has dado, pero muchas veces no entendemos que pues eso significa vivir en santidad. ¿Por qué? Porque pues tú nos has libertado del pecado, tú nos has libertado de tantas cosas. Entendemos el día de hoy que no es que por lo que nosotros hagamos, no es como una religiosidad, Señor, el cumplir las cosas y que por eso vayamos a ser salvos, papá. El día de hoy lo tenemos muy claro. No se trata de lo que vayamos a hacer, se trata pues simplemente de verdad, de hacer tu voluntad con tu poder, de estar en ti, de entrar por la puerta que es Yeshua, y que con tu amado Espíritu Santo cumplamos los mandamientos. De eso se trata, papá. No de hacerlo en nuestras fuerzas, no de hacerlo conforme a lo que nosotros creemos, Señor. El día de hoy reconocemos, papá, que nosotros hemos estado por mucho tiempo queriendo hacer las cosas que nos placen, que nos agradan a nosotros mismos, y que no hemos estado firmes en la libertad que nos has dado, sino que como títeres hemos estado esclavizados en muchas cosas. No hemos permanecido en tu libertad, sino que hemos estado esclavizados en el pecado, esclavizados en la mentira, esclavizados en el adulterio, esclavizados en el odio, en tantas cosas, papá, que a este tiempo vemos, Señor, y nos damos cuenta que hemos estado esclavos de Hasatán, básicamente esclavos del pecado. Pero hoy, Señor, te pedimos que podamos permanecer en tu libertad, entendiendo que esa libertad preciosa, Señor, es porque tú has muerto y resucitado en la cruz del Calvario, y nosotros queremos permanecer en esa verdad, Señor, sabiendo que pues tú, Señor, nos vas a enseñar a permanecer en ti, sabiendo que tú, Señor, en este tiempo nos enseñas aún el amor al prójimo, porque nosotros nos hemos aplazado en cada detalle. Papá, incluso ahora, Señor, no queremos aceptar muchas cosas. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú pongas en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Yo no quiero perderme, Señor, en mandamientos de hombres, sino que quiero quedarme en ti, Señor, que tú vayas a poner en mi vida, Señor, tus mandamientos, porque yo quiero guardar tu palabra, Señor, hacer tu voluntad con tu poder, Señor, porque fuera de ti no puedo hacer nada. Señor, te agradezco porque en este tiempo, Padre amado, puedo confiar en ti, Señor, por Yeshua, Señor, por tu sangre preciosa, Señor. Yo tengo entrada al lugar santo, papá. Yo tengo, Señor, esa posibilidad el día de hoy porque tú, Señor, me has dado eso, y sé que contigo, Señor, voy a permanecer en la libertad, permanecer, no moverme, estar, Señor, ahí delante de ti, Señor,
y aprender que pues tú has sido manso y humilde de corazón, que tú tenías todo el fruto del Espíritu. ¿Cómo podría, Señor, yo tener todo eso si no fuera por tu ayuda? Tú, Señor, el día de hoy te pido que cambies mi corazón, que cambies mi mente, que cambies todo mi ser para yo pararme, Señor, delante de ti y hacer tu voluntad. Que no haga cosas, Señor, que no te agradan. Convénceme, amado Espíritu Santo. Pon en mí el querer y el hacer, Señor, que yo pueda hacer tu voluntad con tu poder, Señor. Enséñame a caminar contigo. Enséñame a que cada día, Señor, agarraditos de la mano podamos caminar. Que pueda yo respetar, Señor, tu Torah. Que yo pueda obedecer tu Torah por amor a tu nombre. Que no sea capricho mío, Señor, sino que yo pueda entender, Señor, cómo hacer las cosas, cómo tratar a mi prójimo, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, Señor. Que yo pueda hacer tu voluntad con tu poder, no hacer lo que a mí me da la gana, sino hacer, Señor, lo que tú en este tiempo estás poniendo para cada una de nuestras vidas. Gracias, papá. Gracias, Padre Santo, porque el día de hoy entiendo, Señor, que solo por ti he podido llegar a la salvación, Señor. Me parece tan maravilloso, Señor, que aún en el tiempo antiguo tú estés tocando, Señor, como tocabas los labios de Isaías, Señor. Y cuando te tocaba, Señor, ese carbón encendido que eras tú, Señor, se limpiaba todo, Señor. Se limpiaba todo. Hoy te pido así, Señor, un encuentro contigo para poder vivir en libertad. Que cuando tú me toques, Señor, ese encuentro así como él dice ahí, Señor, mis ropas puedan ser mudadas, todo mi pecado sea quitado, papá. Que mis labios, Señor, puedan tener eso, Señor. Yo entiendo, Señor, que tu palabra dice, Señor, que yo necesito confesar mis pecados, porque dice tu palabra que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y hoy te pido, Padre, que tú me enseñes, Señor, cómo confesar, que yo pueda hablar contigo y confesarte detalle a detalle, Señor, todo lo que estaba haciendo, y que me muestres si tengo que decirle a alguien más, papá. Enséñame a caminar contigo y a confesar de verdad mis pecados, y que yo pueda sentir, Señor, esa transformación real como lo ha tenido Isaías, Señor, con ese encuentro tuyo, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo, por este tiempo. Gracias, Papito amado, por todo lo que tú nos das en este tiempo y porque cada día nos enseñas a caminar contigo. Amado Dios, tócame, Señor, y cámbiame. Pon tu Espíritu Santo en mi vida y que yo pueda andar contigo. Amado Dios, te agradezco, Papito Santo, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Y en el nombre de Yeshua tomo poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata mi vida. Oíme bien, demonio inmundo, toda fuerza de maldad, toda potestad, toda fortaleza, toda hueste de maldad en el nombre de Yeshua. Todo hombre fuerte, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, atadura, sordomudo, temor, orgullo, anticristo, te atamos y te echamos fuera. Sueltas ahora. Sales ahora, suelta mi vida, suelta mi familia, suelta mi casa, suelta la audiencia. Oíme bien, Hasatán. Sueltas todo demonio inmundo que ata mi vida, que ata mi familia. Sales ahora en el nombre de Yeshua. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo. No tienes arte ni parte en mi vida ni en mi familia. Sueltas ahora mismo. Suelta mi mente, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la ley de represión, suelta mi hipotálamo, suelta mi memoria RAM. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Sales ahora. Suelta mis oídos. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas y sueltas a la audiencia en el nombre de Yeshua. Sales ahora. Suéltale sus oídos. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo. Sueltas. Oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo, tú que atas los oídos de la audiencia. Sueltas ahora mismo. Sueltas su consciente, su inconsciente, su línea de depresión, su hipotálamo. Sal ahora en el nombre de Yeshua. Y ahora abrimos esos oídos espirituales para poder oír la voz del Eterno, para oír la voz de su buen pastor, para que puedan entrar por esa puerta estrecha, por la puerta que es Yeshua,
Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, ahí convenciéndoles, Señor, que tu palabra entre, Señor, ahí que tú seas convenciéndoles, Señor, de guardar tu Torah, de guardar tus mandamientos, porque tú eres, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Toca, Señor, cada vida, llénalos, Señor, llénalos de tu presencia, llénalos, Señor, de tu unción, que ellos puedan entender, Señor, y hacer tu voluntad, Señor, que haya una disposición en el corazón, Señor, de hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos. Te damos gracias, papito amado, porque tú estás tocando, Señor, las vidas, tú estás tocando los corazones, tú estás llenando de tu presencia, Señor, cada lugar, Señor, cada persona, cada familia. Te agradecemos, papito amado, por este tiempo que tú nos permites estar delante de ti. Y papito santo, en este día también, Señor, te pedimos que tú bendigas a Israel, Señor, la niña de tus ojos, Señor. Bendecimos a todo Israel. Y Padre, también bendecimos a todas las personas que están escuchando. Ungimos, Señor, con el lintel de su puerta, con la sangre de Cristo, que ninguna mortandad, ninguna cuestión de esas empiece a entrar, que se cierre toda puerta, todo portillo en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado, porque sabemos que tú estás poniendo el querer y el hacer en cada una de las personas. Te agradecemos, papá. Gracias, papito santo. Y óiganme bien, seres humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, estén listos para obedecer la voz del Eterno, que escuchen la voz del Eterno, escuchen la voz del Eterno, que puedan hacer su voluntad con su poder. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado. Gracias, papito Dios, te agradecemos, Señor, por este día y te pedimos también perdón, Señor, por tus hijos desobedientes, por Ismael, por Isaac, por Esaú, por Ismael, por Esaú, por Dan, por todos los que han sido desobedientes, por aquellos que han sido desobedientes, Padre, te pedimos perdón. No permitas, Señor, que de ellos se pierdan, sino que puedan ser injertados al olivo original también, Señor, que haya un arrepentimiento genuino, que ellos puedan entender que hay, Señor, una puerta. Esa puerta eres tú, Yeshua, Señor, y que todavía estás abierto mientras hay vida y esperanza, papá, y mientras tú estás buscando, Señor, ahí a la puerta, Señor, hay gente que tiene que entrar, papá. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, sobre cada persona, sobre cada vida. También, óigame bien, cielos, tierra, hay luna, fenómenos naturales, sol, estrellas, fenómenos climáticos, mi Señor Jesús, en este día, en el nombre de Jesús. Hay libertad para ustedes, los desatamos. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y Señor, el día de hoy decimos, Señor, en el nombre de Jesús, que desatamos, Señor, desatamos toda el sol, la luna, las estrellas, todos los fenómenos naturales, los fenómenos climáticos, los desatamos, porque ellos no han sido diseñados para hacerse adorar, sino han sido diseñados para adorarte, Padre amado. Y eso es, Señor, lo que van a hacer, adorarte en espíritu y en verdad, Señor, casi adorarte, papá, adorarte, papá. Y te pedimos también, Señor, que nosotros seamos verdaderos adoradores, Señor, adoradores, papito santo. Gracias, Padre amado, por ese tiempo. Y Señor, que toda la palabra, Señor, que es tuya, Señor, quede grabada en los corazones, y lo que no es tuyo, Señor, sea quitado, papá. Gracias, papito santo, gracias, papá. En este tiempo te pedimos, Señor, que tú toques a cada persona, a cada vida, Señor, y que los llenes de ti. Gracias, Padre amado, y en tu nombre, Señor, les decimos a una sola voz, en el nombre de Yeshua, decimos a una sola voz, amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues que Dios les bendiga a mis hermanos. Recuerden que pues nos pueden encontrar en ensu.org, y también pues que pueden ahí darnos un like a la página. Si les ha gustado todo esto, pues denos un like a la página donde nos estén escuchando, en las distintas redes sociales, en los videos y demás. Que Dios les bendiga a mis hermanos, y vámonos despidiendo de cada uno. Ahí tenemos a la familia Gómez Quispe. Bendiciones. Amén, amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Jesús. Saludos a Chayapata, Cochabamba, La Paz, y a todos quienes nos escuchan. En Jesús.
Amén. En Yeshua, que Dios les bendiga. Tía Roxana, tío Guillermo, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes. En Yeshua. Amén. Amén, amén, en Jesús. Y bendecimos también ahí a la vida de mi hermana Eli, la vida de Belén, la vida de Alanis. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito. Buenas noches a todos los hermanos. Hasta Bendiciones, mañana, hasta en mañana en Jesús. Hasta mañana en Yeshua. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. Bendiciones a Alanis, Belén, Eli. Que Dios les bendiga. En Yeshua. Amén. Y también tenemos ahí a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermana Amparito, hermanos, muchas bendiciones en Jesús, hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga hasta mañana. Bendiciones ahí a la familia Murillo Ayala. Bendiciones, Amparo, hermanos, bendiciones en Jesús hasta mañana. En Jesús, Benjito, en Jesús, ahí a JJ y a Sarita, que Dios les bendiga en Jesús hasta mañana. Tessa preciosa, que Dios te bendiga. Bendiciones a toda la familia Lima Guayas. En Jesús, en Yeshua, bebé, que Dios les bendiga ahí a mi hermano Josh, hermana Bea, a Mayra, Anthony, a Tessa, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Tía Luisa, bendiciones. Cristo, bendiciones, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús. En Yeshua, tía, que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Amén, bendiciones. Y ahí también bendecimos a toda la familia Paredes Guayas. Hermano Henry, hermana Janet, Brittany, Briana, Belinda, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. Bendiciones a todos los hermanos en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana. En Yeshua, que Dios les bendiga hasta mañana. Que Dios les bendiga a todos ustedes, al pequeño Matías también, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. Y bendiciones ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito. En Jesús. En Yeshua, Sara y su pandilla, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Mayea, Norquis. Bendiciones. Amén, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita y todos los queridos hermanos y todos los que nos oyen también, Dios los bendiga grandemente. En Yeshua. En Yeshua, Norquita, que Dios te bendiga. Bendiciones. Y bendecimos también ahí a la familia Ayala Campos, Edwin, Nino, Belén, que Dios les bendiga. Que Dios me los bendiga, Amparo, Daniel, Marta, Jaime, que Dios les bendiga grandemente, como también a todos los hermanos que están escuchando, que Dios me los bendiga allá en Chayapata, la tía Juanita, Juan Carlos y familia, en La Paz, en Cochabamba y en todo el mundo en donde nos estén escuchando, que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana en Jesús. En Yeshua, Edwin, que Dios te bendiga, muchas bendiciones y bendiciones pues a todas las personitas que están con nosotros, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también ahí pues a la familia de Melvi, a toda la familia Maya, que Dios les bendiga, bendiciones pues ahí a la familia López Tito, que Dios les bendiga, un abrazo a la distancia, bendiciones ahí a mi hermana Helen Pérez, que Dios les bendiga, bendiciones a Franca Leandro, muchas bendiciones, pues también ahí a la familia Quispe Cosío, también en La Paz, pues a Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, bendiciones a la familia Guayas Canaviri, hermana Sonia, hermano René, que Dios les bendiga, ahí a Fernando, a Keila, Neila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga a mis hermanos en Chayapata, bendiciones a toda la familia Gómez Ayala, tía Juanita, bendiciones, bendiciones ahí a tío Cocolizo, tío Lucho, tío Lino, también bendiciones pues ahí a tía Hilda,
Bendiciones a tío, pues a mi tío Carlos, a toda la familia de mi tío Juan Carlos, pues ahí, a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga. A las pequeñísimas Kardashian, que Dios les bendiga. Tía Gudi, bendiciones, bendiciones también, pues ahí a toda la familia Coca-Cola, ahí a cada uno, Beto Enrique, pues ahí a mi hermana Zaida, a cada uno César, bendiciones, bendiciones, pues a mi hermana Guillermina, a mi hermano Santos, a todos ustedes, que Dios les bendiga, bendiciones también. Allá pues a toda la familia Choque González, que Dios les bendiga, hermanos, muchas bendiciones, bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que están pues allá en Chayapata, pues a la familia Cayaguara también bendiciones, bendiciones allá en Cochabamba, que Dios les bendiga a mis hermanos, también bendiciones a mi hermano Freddy, a Luis, que Dios les bendiga, bendiciones a pues a todos los departamentos donde quiera que estén, que Dios les bendiga a mis hermanos, y en el extranjero también, que Dios les bendiga, bendiciones en Yeshua. En su punto. En Radio Yeshua. En Yeshua. En Jesús, hermano.